¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan con el apetito? Miren lo que es esto, no me van a decir que no es divertido, es súper divertido. Miren esto, mis hijos dirían súper macongo, miren lo que es. Es una súper hamburguesa, un sanguchote bien exagerado, bien divertido, bien colorido, arriba, mucho color, para poder disfrutar en el taller. Es un alfiletero, pero vieron que ya venimos haciendo bastantes comiditas tentadoras para nuestro taller y para divertir un rinconcito, para hacer un buen regalo de esos originales, de esos que no se ven por ahí. Miren lo que es esto, no le falta nada. Para los que son como yo, por ejemplo, que nos encantan los sanguchitos, bueno, esta es una exageración, pero la verdad vale la pena reírnos, vale la pena disfrutar del tejido, vale la pena de usar esa agujita con un montón de ideas buenas y alegres, con mucho color, como es este alfiletero divino. Acá tenemos la otra versión que le hicimos en el tutorial, así que espero que se diviertan conmigo y a tejer esta maravilla y a jugar un rato, y obviamente que siempre van a surgir más ideas. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer y a jugar un ratito? Bueno. Esto es para cuando, viste que tenés ese hambre que te domina, bien exagerado. Miren bien de cerca lo que es este súper macongo. Tiene de todo. Acá, miren, lo único que le faltaría es el toque de la mayonesa, el ketchup y bueno, cuántas cosas más le pueden agregar, papa frita, lo que ustedes quieran, pero acá esto es súper completito, muy gracioso, muy divertido. Este es un alfiletero, pero si ustedes quieren hacer un regalo gracioso para algún amigo, alguna amiga, algún familiar, miren lo que es. Para tenerlo en el taller y tentar a todo el mundo, acá sí que le mandamos de todo. Bueno, esto es lo que vamos a compartir. Este alfiletero súper gracioso. Ya hemos hecho otras cosas tejidas que también son muy tentadoras, muy graciosas, muy vistosas. Bueno, acá tenemos todo. Tenemos color, tenemos alegría, tenemos nuestro crochet que tanto amamos. ¿Qué tienen que buscar? Bueno, colores. Y obviamente tienen que amar hacer esta súper, es un macongo, como decían mis hijos. Bueno, pancito, lechuga, hamburguesa que está por ahí abajo, huevito, rodajitas de huevo, rodajitas de tomate, feta de queso, bien abundante, pepinitos, aritos de cebolla. ¿Qué más le quieren agregar? Lo que quieran. Pero bueno, hoy jugamos con esto. Buscamos colores. Yo lo hice con lana. Y mezclé algunas, porque miren, esta tiene, pero me encantó este rojo es ideal para el tomate. El otro rojo que tenía de estas finitas es como, tiene otro color, me gustaba así que el tomate irá con gruesita, estas son finitas para combinar para distintos verdes, para lechuga, el pepino, queda súper gracioso con distintos verdes. Yo tengo acá varios verdes. Para el pan, acá ustedes van a elegir, yo tengo dos, esta es la que estoy usando para hacer este pancito, pero también tengo este color que está fantástico, y voy a traer otro que tengo por acá, que es más clarito, que sería para la parte interna de los pancitos, ¿sí? Para la miga, digamos. Bueno, color natural para la cebolla, un amarillo bien para la yema, bien fuerte, un amarillito, eh, perdón, este para la yema y este para el queso. Bueno, ustedes van a ir buscando los colores que más les guste. Este es un chocolate para hacer la hamburguesa, blanco, bueno, esos colores que se caracterizan con cada uno de los productos que le vamos a agregar a nuestro sanguchito. Entonces, miren lo que es esto, súper gracioso. Me encantó hacerla bien alta. Si ustedes después quieren hacerla más bajita o hacer dos o hacer distintos tamaños, bueno, ustedes ya después verán cómo quieren jugar. Aguja número 4, acá tengo mi cactus divino con la número 4 que me pareció muy bien para tejer aquí con esto. Ganchitos de estos marcadores, cualquiera, estos que son súper prácticos.
estos que son prácticos y hermosos. Están todos enredados. Estos son los de Hablemos de Magia. Miren qué bonito. Cualquier ganchito que nos ayude a marcar, porque algunas de las piezas las hacemos en forma de espiral. Entonces, vamos a empezar por la hamburguesa, por la culpable de este sanguchito. Es un poco oscura la lana porque es en color chocolate, pero bueno, los pasos yo se los voy a ir diciendo, como siempre, hablando bastante. Así que ustedes pueden ir anotando y yo sé que hay muchos que tejen a la par mía porque me lo dicen, me cuentan, que van corriendo, buscan los materiales y estamos tejiendo todos juntos. Eso es súper divertido. ¿Qué más? Miren, apenas un poquito de vellón, el que tengan, porque es para rellenar algunas de las piezas. Y algo más que les voy a traer por acá. Yo tengo esta pistola de silicona en caliente, que es para el final, que es opcional. Pero yo pegué todas estas piezas, las pueden coser o las pueden pegar con algún otro pegamento de contacto, eso también podría ser. Bueno, vamos a empezar por la hamburguesa. Son varias piezas, pero son trabajos muy simples. Vamos a empezar con un anillito y dentro del anillo voy a cargar puntos bajos. Voy a tejer 10 puntos bajos. Bien, aquí tengo los 10 puntos, voy a ajustar el anillo bien cerradito y vamos a tejer en forma de espiral. Si ustedes quieren pueden ir levantando las hileras, es lo mismo. Acá, en este primer punto voy a iniciar la segunda hilera y ya marco. Por eso necesitábamos el marcador. Vamos a hacer en cada punto un aumento. Ahí está. Entonces, en total me voy a encontrar al final de esta hilera con 20 puntos. Si quieren los pueden ir anotando o los pueden ir contando. Así. 20 puntos me quedo tejiendo. Bien, una vez que tenemos los 20 puntitos, voy a retirar el marcador y ahora vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Vamos a ir saltando. Ahí marco nuevamente y tejo el aumento en el próximo punto. Como todos los círculos que tejemos mayormente, salvo alguna explicación específica, bueno, vamos a repetir estos aumentos hasta lograr el tamaño, ¿no?, que necesitamos, pero así de a poquito. Vamos a ir en la próxima hilera, van a ser 2 puntos y un aumento, pero son poquitas hileras, así que se los voy mencionando. Entonces dijimos, acá en el marcador tengo un punto, al lado tejo el aumento, ahora tengo un punto y al lado tejo un aumento y así me quedo tejiendo toda la hilera. Bien, llegamos a la cuarta hilera y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Ustedes vayan marcando y si eligieron ir levantando hileras, lo mismo, van a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Esto se repite en toda la hilera. Me quedo tejiendo porque es hiper fácil. Bien, ahora llegamos a la hilera número 5 y esta hilera la vamos a tejer toda en punto bajo. Ahí voy a tejer uno, lo marco. Fácil. Piensen ustedes cuántos pueden hacer de estos alfileteros entre comillas, porque si ustedes quisieran hacer para que las niñas, los niños jueguen, entonces todas estas piecitas pueden hacer más cantidad o hacen un jueguito y las dejan sueltas, no las pegan. Entonces los niños lo usan para jugar, ¿no? Como hacer comidita. Que también hay amigos en el canal que me han pedido que haga más el tema de gastronómico, digamos. Hicimos galletitas, hicimos una torta, que un sueño esa torta. Hicimos un montón de cosas ricas para
que los niños también puedan jugar, no solo como alfileteros. Bueno, miren cómo voy, así. Así toda la vuelta con punto bajo. Bien, aquí ya llegamos al tamaño que yo estoy buscando para mi hamburguesa. Pero obviamente esto es muy planito, a mí no me gusta, yo la quiero que sea contundente, como la hamburguesa que hacemos en casa, que sea gordita. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una hilera que es la que nos va a dar el espesor de la hamburguesa. Así que vamos a repetir todo en punto bajo, sería la hilera número 6. Otra vez punto bajo. Ahí tejo, marco y sigo tejiendo toda esta hilera de la misma manera. Bien, ahora vamos a tejer la hilera número 7 y como verán, miren cómo ya solito se va curvando. ¿Por qué se va curvando? Porque nosotros hicimos 2 hileras sin ningún tipo de aumento. ¿Cuál es la idea? La idea es no hacer 2 tapitas y unirlas. Esta misma la vamos a ir cerrando. Es una linda técnica y van a ver qué bien que queda. La hamburguesa, recuerden que esto después va todo tapado con todo eso que le vamos a poner, pero ¿qué es lo que se ve? Se ve el lateral cuando hacemos este trabajito. Entonces yo no quería que en este lateral se vea la unión. Entonces vamos a empezar a hacer disminuciones. Así que la cosa viene súper fácil. Miren, acá vamos a tejer 2 puntos bajos. Lo voy a marcar. Sigo marcando porque sigo en forma de espiral. Y una disminución. Ahí. La disminución. Ahí está. Y nuevamente 2 puntos bajos. La disminución la pueden hacer así como lo hacemos siempre. Que juntamos los 2 puntitos bajos y cerramos. O pueden tomar estas 2 hebritas así de afuera. Y tejen la disminución. Como a ustedes más les guste. Y que les resulte más cómodo. La idea es hacer la disminución, no importa cómo, pero tienen que hacer una disminución. 2 puntos bajos, una disminución. Miren cómo solito le va dando cuerpo a esta hamburguesa, que no sea planita. Bueno, así me quedo tejiendo. Miren cómo se va cerrando, ¿ven? Ahora vamos a tejer esta hilera con un punto bajo y una disminución. Ahí está, y seguimos marcando, obviamente. Ahí vamos. Y se va a cerrar bastante rápido. Entonces, un puntito bajo, una disminución. Así toda la vuelta. Miren cómo tiene que quedar. ¿Ven? Acá le queda el huequito. Si lo miramos de esta forma, parece una bolsita. Bueno, así de a poquito vamos a ir cerrando. Ahora vamos a tejer toda la vuelta en disminución. Entonces, retiro aquí al amiguito. Ahí vamos. Va a quedar obviamente todo mucho más ajustado, pero se puede. Acá marco, sigo marcando. Luego vamos a... Ahí, otra disminución. Y luego le vamos a agregar un poquito de relleno. Eso es lo que les quería contar. Estaba concentrada acá en el tejido. Bueno, así me quedo haciendo disminuciones y luchando entre mis dedos con estas piezas pequeñas. Así nos tiene que quedar tipo bollito, pero lo vamos a ir acomodando, miren. ¿Ven? Entonces nos queda un huequito bastante pequeño ahí. Ahora, vamos a dar toda una hilera de puntos bajos. Acá no vamos a hacer una disminución. Pero todavía no vamos a rellenar. Tenemos que achicar un poquito más. Pero esta hilera no se trata de disminuir, sino de ir tejiendo. En total acá tenemos 10 puntos, son los que tenemos que tejer. Bueno, queda esto que no tiene mucha forma. Ahí lo vamos a acomodar. Voy a retirar el ganchito. Nos va a quedar este huequito. Que pasa mi dedo. Por si lo ven poco porque como es oscuro. Ahí estamos.
Entonces ahora es el punto donde nosotros tenemos que agregarle un poquito de vellón. No mucho porque tampoco es un globo, pero le vamos a dar un poquito de relleno como para que esta hamburguesa sea tentadora y no sea de esas planitas que no nos gustan. Nos gustan las hamburguesas bien gorditas. Bueno, y le damos forma con la mano, le vamos dando esa formita redonda. Verificamos que nos guste el espesor. Un poquito más, apenas un poquito más. No mucho más. Ahí. Le damos formita con la mano. Ahí está. Ahora sí, ahora me gusta que yo la toco y sé que está carnosa. Bueno, ahora ustedes tienen que hacer 5 disminuciones y ya luego cosemos directamente porque no nos van a quedar muchos puntos. La podemos abollar un poco a la pobre y después le vamos a volver a dar una formita. Entonces acá simplemente hacemos 5 disminuciones y el orificio que nos va a quedar es mini mini. Entonces nosotros vamos a enhebrar una agujita y cosemos. Me quedo acá tejiendo y después lo cosemos. Ven, acá terminé. Entonces yo voy a cortar una hebrita como para poder enhebrar y voy a sacar del punto esta hebra y vamos a darle unas puntaditas, lo fruncimos un poco porque el huequito que queda es muy pequeño. Entonces no vamos a seguir tejiendo, simplemente ahí con un par de puntaditas que nos quede bien cerrado el huequito y luego le damos bien la formita. ¿Ven cómo tiene que quedar? Hermosa ahí. Y para que no se haga tipo globito, lo vamos a pasar para acá abajo sin fruncir, sin que se quede apretado, que marque el centro, simplemente para que esto luego no se abra si los niños lo usan para jugar. Bueno, ¿y qué me quedaría? Perder la hebra por dentro. Ni me hace falta hacerle un nudito. Si ustedes quieren le hacen un nudito por seguridad, pero esto no hace falta porque se está enredando entre el relleno y lo que hemos tejido. Listo, ya con esto, Sufi, tenemos una muy tentadora hamburguesa. Miren lo que es gordita, está divina. Pueden hacer unas cuantas, como para jugar si quieren, para hacer para los niños. Vamos a pasar a tejer. Por ejemplo, podemos tejer las rodajitas de huevo. Para las rodajitas de huevo, que son un amor, vamos a hacer así, un anillito y dentro del anillo 8 puntos bajos. Una vez que tenemos los 8, vamos a cerrar bien ajustado. Cerramos la hilera con un puntito deslizado. También vamos a seguir tejiendo en espiral, pero acá no va a hacer falta ponerle un marcador, porque esto es tan pequeño que se termina súper rápido. Dentro de estos 8 puntitos vamos a tejer aumentos, así que como van 2 por cada punto, podemos contar hasta tener 16 puntitos, 16 puntitos bajos. Me estaba dando cuenta que cerré la hilera y no la iba a cerrar la hilera, iba a tejer. Les estoy diciendo, tejemos en espiral y cerré la hilera, es la costumbre. Bueno, acá vamos a tejer 16 puntitos bajos porque hacemos aumento por cada punto de base. Con el amarillo seguimos. Ahí tengo 2 y voy contando. Bien, como yo ya termino con el amarillo, acá sí voy a cerrar con un puntito deslizado, nudito, y voy a cambiar a blanco para hacer la parte de la clara. Esta colita, como me la fui llevando, ya la saco. Y esta la voy a ir llevando ahora con el color blanco que lo voy a ir a buscar. Bien, acá tengo el blanco para la clara.
Ay, esto es súper tierno, es muy divertido. Y esta hilera es una sola hilera con color blanco. Vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Así que miren qué fácil. Y mientras tanto me voy llevando estas colitas. Ahí. Fácil, fácil. Un punto bajo, un aumento. Me quedo tejiendo. Bien, acá yo ya cerré, corté, nudito, escondemos la hebra. Y bueno, yo les cuento, para mi super hamburguesa hice 3 rodajitas de huevo, pero ustedes van a hacer las que quieran, ¿eh? A mí me gustó ponerle 3 rodajitas, como para que quede vistoso. Y acá vamos a esconder la hebrita, la llevamos a pasear, ¿ven? Siempre por el mismo color que estuvimos tejiendo. No me voy a ir por el amarillo para que no se note. Entonces ustedes llevan a pasear las hebritas y eso es todo. Yo ya tengo acá mis rodajitas de huevo. Miren lo que es. Nada, sí es una monada. Acá tengo las otras 2 tejidas. Ahí y ustedes van preparando todo lo que le van a poner a su hamburguesa. Ahí, ahora vamos a hacer con un color, este es un color manteca, si encuentro las puntas, estuve tejiendo, supongo que a ustedes les pasa lo mismo y después hacen cada desbarajuste con sus ovillos. Bueno, como yo estuve tejiendo, también están acá los pobres medios. Ahora tengo que buscar las puntas. Bueno, hacemos con un color manteca, algún color así clarito que tengan, como para imitar la rodaja de cebolla. Miren lo que es la cebolla. La cebolla es un chiste. Vamos a hacer 12 cadenitas. Vamos a hacer un anillo. El anillo lo hacemos con las 12 cadenitas. Cuando tenemos las 12 cadenitas, cerramos en forma de anillito. Ahí. Y ahora dentro del anillo vamos a ir envolviendo puntos bajos. A mí me llevó 16 puntitos, pero depende del material con el que ustedes estén tejiendo, es simplemente rellenar con puntos bajos. Cuando ven que el anillito ya está cubierto, no le pongan puntos de más porque no es la idea que haga vuelo. Estamos imitando una rodajita de cebolla. Yo la hice con este color manteca, pero quieren hacer con la cebolla, ¿vieron la cebolla morada? Si tienen algún color similar y les gusta más, lo pueden hacer. Acá es cuestión de jugar. Como digo, siempre no nos tenemos que perder ese tema porque es muy importante divertirse, pasarla bien, disfrutar de lo que estamos haciendo. Entre charla y charla no conté, pero yo ahí calculé que mi arito está perfecto, entonces simplemente cierro la hilera con un punto deslizado. Les mencioné que eran 16 puntitos, pero la verdad charlando no los conté, simplemente lo hice a ojo. Ustedes cuenten. Y también verifiquen, depende el hilado que tengan. Con esta colita vamos a hacer lo mismo, la vamos a enhebrar en una aguja y la vamos a esconder. Yo por acá tengo mis 2 aritos ya tejidos y también los voy a ir reservando. Me quedo a cortar, a esconder esta hebrita y busco los verdes para hacer las rodajitas de pepino. Bien, acá vamos a hacer el pepino, que es tan lindo, para tejer. Entonces, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar, yo lo elegí hacer con 3 verdes. ¿Lo quieren hacer con 2? Lo pueden hacer, hacen la parte oscura de afuera y la parte clara. A mí me pareció muy divertido con 3 verdes, pero porque los tengo, porque si ustedes tienen puchitos guardados, usen también. Y un poquito de color natural que vamos a imitar las semillitas. Pero bueno, yo les comento. 3 verdes si tienen y lo pueden hacer, quedan súper, súper graciosos. Vamos a hacer otro anillito. La cosa viene de anillito hoy. Y dentro de este anillito tejo 6 puntos bajos. Tengo los 6 puntitos, cerramos el anillo y cerramos la hilera o tejemos en forma de espiral 12 puntos bajos. O sea que tenemos que hacer aumento por cada punto de base.
Yo acá continúo y como voy a contar los 12 puntitos, sé que no me voy a pasar de largo tejiendo en forma de espiral. Acá tengo 2 y tengo que contar 12 y ya corto esta hebra. Tengo aquí los 12 puntitos, cerramos y nudito. Ahí. Ahora le voy a dar una vueltita, esta la voy a cortar porque la fui llevando, que es la colita de inicio. Le voy a dar una vueltita con este verde clarito. Me pareció súper gracioso combinar los 3 verdes, pero es indistinto, ¿eh? Ustedes pueden usar con 2 verdes, es suficiente. O si no tienen un verde oscuro, entonces el centro lo hacen con algún color manteca y la parte de afuera con algún verde oscuro. También va, ¿eh? Entonces acá voy a tejer un punto bajo con este verde. Ahí. Y me voy llevando estas colitas, ¿eh? Y un aumento. Esta es una sola hilera con este color. Y así toda la hilera, un punto bajo y un aumento, luego anudo y corto. Bien, tenemos aquí esta rodajita hermosa y ahora simplemente con un verde oscuro vamos a dar toda una vuelta con punto bajo pero sin aumento. ¿Qué tienen que tener en cuenta? No lo ajusten al punto, háganlo flojito porque como no vamos a hacer aumento y estamos tejiendo en una forma circular, entonces no los apretemos a los puntitos para que esto siga quedando y que se mantenga plano, ¿sí? Si ustedes creen que es necesario, bueno, le agregan un aumento, no pasa nada. Es una pieza muy, muy pequeña. Pero bueno, eso ustedes lo van a ir viendo, porque también la tensión al tejer somos todos distintos. Si ustedes tejen un poco apretadito, quizás les haga falta. Pueden hacer 2 o 3 puntos bajos y hacen un aumento si lo necesitan. Pero miren cómo va esto, súper fácil. Y ya aflojando el punto, es una pieza muy pequeña, es más que suficiente. Ahí di toda la vuelta, voy a cerrar, hago un nudito y escondo la hebra. Acá tengo mi rodajita de pepino, súper graciosa. Enhebré una agujita con un color natural, que es el mismo que usé para la cebolla. Entonces vamos a ir al centro. Ahí. Yo le hice apenas un pequeño nudito. Y vamos a dar 3 puntaditas, simulando las semillitas. Voy a ir aquí, entre medio de estos 2 verdes, paso la aguja hacia abajo. La hebra doble para que quede más gracioso. Si es gruesa su lana o su hilo, bueno, lo pondrán simple. Pero como aquí yo tengo una hebra finita, vuelvo a salir al medio. Ahí, ajusto pero sin fruncir. Elijo otro punto. Voy a formar una especie de triangulito, así que ustedes lo van a ir repartiendo. Ahí, yo elegí hacerle 3 nada más. Recuerden que esto es, en el sanguchito ni se va a ver porque va casi todo tapado, pero bueno. Esto también, si ustedes quieren hacerlo para que los niños jueguen, es un detalle más. O para un buen regalo o para tenerlo como entretenimiento. Ahí está. Eso es todo para las semillitas. Ahora me quedo por detrás haciendo un nudito y ya estamos con la rodaja de pepino. Bueno, acá tenemos una rodajita, 2 rodajitas. También elegí hacer 3. Yo elegí hacer 3 de cada porque me parecía más que suficiente y es demasiado. Demasiado para un sanguchito. Bueno, ahí vamos juntando todo lo lindo y lo divertido para poner en este sanguchito hermoso, divertido, gracioso y muy tentador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las rodajas de tomate. Yo para las rodajas de tomate les comentaba al principio que tengo esta lana que es bien gruesita, pero porque me enamoró este rojo. Este rojo es ideal para una rodaja de tomate. Vieron que los tomates ahora no tienen ni color ni sabor, pero sobre todo no tienen color. Al menos si tienen color nos engaña la vista o decir, ah, me voy a comer un tomate bien jugoso. No, ahora vienen medio paliduchos. Bueno, este rojo está perfecto.
vamos a tejer con un rojo lindo las rodajas de tomate. Bien, acá también vamos a hacer un anillito, también lo vamos a tejer en espiral y dentro del anillo 10 puntos bajos. Cerramos el anillo, ahí, y vamos a tejer todo en aumento. Entonces, me tengo que encontrar con 20 puntos bajos o los puedo ir contando y si no, lo marcan. Como es una pieza pequeña, ustedes lo pueden ir contando, yo me quedo contando. Bien, ahora vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Acá sí lo voy a marcar porque ya son más puntitos. Ahí. Y así toda la hilera. Un punto bajo, un aumento. Bueno, hasta acá llegué porque este es el tamaño que yo quiero para la rodaja del tomate. Pero ¿qué pasa con esta rodaja? Yo lo veo un poquito plano. A mí me gustaba que tenga un poquito más de cuerpo. No lo voy a rellenar como hicimos con la hamburguesa. Pero sí vamos a hacer esto, miren. Retiro el ganchito, sigo tejiendo en espiral, ¿eh? Y acá, en cada punto que me encuentro, voy a tejer un punto deslizado. No lo ajusten. Tejan un punto deslizado, pero que quede flojito. Entonces, al tejer este punto deslizado, vuelvo a marcar, me va a quedar una especie de borde. Y eso va a ser suficiente como para que la rodaja de tomate tenga cierto espesor. Queda más graciosa. A mí por lo menos me gustó más así. Ustedes eligen, como siempre digo. Yo acá les comparto mi idea, mi forma que voy haciendo, pero ustedes obviamente cada uno le va a poner lo que les guste. Otra de las cosas para esta rodaja de tomate. Yo no le hice ninguna semillita, ningún detalle por dentro, porque como solo se va a ver el borde cuando armemos este súper sanguchito, entonces yo no le hice esos detalles. Si ustedes quisieran, por ejemplo, hacer esto como para que jueguen los niños, ustedes le pueden agregar unas semillitas al tomate como para que tenga otra vista. Pero eso es a elección. Bueno, acá simplemente llegué al inicio y voy a hacer un nudito y a esconder esta colita que me queda dando vueltas. Y también de la rodaja de tomate hice 3. Miren cómo queda el espesor. ¿Ven que cambia? Si yo lo tejo y hago la rodajita sola con punto bajo, no queda este espesor. Pero al agregarle los puntitos deslizados, que ya lo hemos hecho en otros trabajos, queda muy bonito. Entonces, ¿qué me quedaría? Esconder esta hebra y nos ponemos a hacer la hoja de lechuga. Acá tengo mis 3 rodajitas divinas, bien gorditas. Ustedes pueden hacer una grande como la hamburguesa, por ejemplo, y solo una rodaja. A mí me pareció gracioso repartir porque tiene como más movimiento, todas piezas más pequeñas. Entonces también van 3 rodajitas de tomate. Acá tengo el verde y ahora sí vamos a usar nuevamente el marcador porque tenemos que hacer unas vueltitas en forma de espiral. Acá nuevamente con un anillito, hoy ya les dije, viene la mano así. Pero qué divertido y qué fácil. Vamos a tejer dentro del anillo 10 puntitos bajos. Cerramos, hacemos como las otras piezas, de la misma forma. Y aquí voy a tejer todo en aumento, o sea que me voy a encontrar con 20 puntos. Recuerden, si ustedes quieren, inician las hileras, si no, siguen tejiendo en forma de espiral. Acá voy a hacer el primer punto de la segunda hilera y el segundo que sería mi primer aumento. Entonces lo marco. Y así me voy a quedar tejiendo todo aumento, que sería la segunda hilera y vamos a tener 20 puntos en total. Tengo los 20 aquí y ahora vamos a tejer un punto bajo y un aumento.
Aquí tejí el punto bajo, al lado viene el aumento y ustedes marquen para no perder el inicio. Ahí estamos. Y así me quedo tejiendo un punto bajo y un aumento. Bueno, miren, hasta acá llegamos más o menos que nos va a cubrir la hamburguesa y que sobresalga. Ahora vamos a dar las últimas hileritas que son las que va a sobresalir y se va a ver bonito. Entonces, ahora vamos a hacer una hilera con más aumento y luego otra con más aumento. Pero vamos a hacer así. Esta en todo punto bajo vamos a hacer así. Un punto bajo nuevamente y un aumento. Se vuelve a repetir como antes. La hilera esta que anterior, no la otra. ¿Por qué? Porque empieza el vuelo de la lechuguita. Entonces empezamos así. Un punto bajo, tejí el aumento, ahora viene el punto bajo solito. Luego el aumento. Esto va a empezar a asomarse las onditas. Con este aumento que estamos dando, comienzan a asomarse las onditas. Así que así me quedo tejiendo. Un punto bajo, un aumento. Bien, miren cómo va a ser este vuelito. Ven que va asomando por el aumento que le dimos recién. Entonces ahora voy a retirar mi ganchito porque ahora vamos a tejer en medias varetas y varetas. Entonces, si ustedes quieren, siguen con el ganchito, no pasa nada. Ahora vamos a hacer así. Vamos a tejer un aumento de media vareta, acá en este punto. Tejo media vareta, un aumento, o sea que tejo dos juntitas. Al lado tejo un aumento de vareta. Así, dos varetas juntas. En el que sigue un aumento de media vareta. Y en el próximo un aumento de vareta. Y así vamos a ir formando mucho vuelo, que queda tan bonita la lechuga, pero no queda recto, va a quedar un punto un poquito más largo, otro más cortito. Por eso hacemos, ven, acá ya se nota, dos varetas, dos medias varetas, dos varetas, dos medias varetas, todo en aumento. Y eso nos va a permitir que esta lechuga tenga mucho volado. Pero es muy simple, así que así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. ¿Qué tal esta super lechuga? Miren lo que es esto, qué bonito, cuánto movimiento. Bueno, eso lo logramos con estos aumentos y con distintas alturas. Belleza lechuga, vamos a hacer una sola. Si ustedes quieren agregar más, agregan más, no hay ningún problema. Vamos ahí preparando todo para hacer nuestro sanguchito, el queso. A mí me gustó este amarillo bien fuerte y vamos a hacer así. Una base de cadenas, voy a tejer 12 puntos. Este va a ser el ancho, así que vamos a tejer ida y vuelta puntos bajos, cadenita al aire y comienzo a tejer puntitos bajos. Ahí vamos tejiendo. Bueno, yo elegí hacer una sola feta. Ustedes quieren hacer más, pueden hacer más. Quieren hacerlo con alguna otra forma, pueden hacer en alguna forma de triangulito si quisieran. Pero bueno, yo hice la feta tradicional, la feta de queso. El queso que a ustedes les guste. Yo lo hice liso. Si alguno quiere hacer quesito con algún agujerito, lo pueden hacer. Ven, así, punto bajo, acá cadenita, giro y regreso todo con punto bajo. Esto es así de simple, así que yo tejí unas 10 hileritas aproximadamente. Ustedes van a ver el grosor del material que estén tejiendo y van a calcular. Si es más gruesa la lana, pueden hacer menos cantidad de puntos, o sea, en vez de 12 pueden hacer 10 y en vez de 10 hileras pueden tejer 8. Por ejemplo, ustedes se van a fijar
el tamaño tampoco que sea que sobresalga tanto de este sándwich que estamos preparando. Bueno, así me quedo tejiendo por 10 hileritas. Ida y vuelta todo en punto bajo. Acá tengo mi fetita de queso. Ahí está, divina, como que la hamburguesa. ¿Ven? Ustedes tienen que calcular que más o menos va a cubrir ahí. Y después viene todo lo demás. Así que fetita de queso, una. Lechuguita, una. La vamos a dejar ahí. Y acá les voy a contar para hacer el pan. Bueno, y para hacer el pan, acá tengo este color tostadito. Con este otro color hice el de presentación. Pero ustedes pueden elegir cualquier color tostadito. Acá tenemos otro más clarito. Ustedes elijan alguno que sea tostadito como para simular que es el pancito, que está dorado. Y alguno clarito que va a ser para la parte de la miga. Puede ser este, puede ser un color más manteca o blanco si no tienen. Bueno, algún color clarito para hacerle de los dos colores. Y si no, lo hacen todo tostadito y listo. El panadero se olvidó el pan en el horno. ¿Cuántas veces nos pasa? Queda tostadito el pan. Bueno, yo voy a elegir este color tostado, así quedan dos colores diferentes para la hamburguesa. Pero ustedes elijan los colores, busquen lo que tengan en casa y con eso pueden hacer el pancito. Vamos a hacer un anillo mágico y voy a cargar 8 puntos. Si ustedes están tejiendo con un hilado más finito, pueden cargar más puntos y también al momento de ir viendo el tamaño de la hamburguesa, que con eso nos vamos a ir guiando, más o menos. Ustedes lo van a adaptar, pueden agregar más o menos hilera, porque por ahí es más grueso el hilado también. Así que no se preocupen, son puntos bajos, le pueden agregar una hilera o retirar alguna hilera o agregar un par de puntos, en vez de 8 le ponen 10 y van viendo porque no todos los materiales son iguales. Entonces me quedo tejiendo los 8 puntitos bajos y cerramos. Ya cerré mi anillito, ahora voy a continuar tejiendo en forma de espiral y ya comenzamos a tejer aumentos. Entonces acá tejo 1 y 2 para la segunda hilera, es el primer aumento. Lo comenzamos a marcar. Y así vamos a seguir tejiendo toda la hilera. Bien, en esta hilera vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Como hicimos con las otras piezas. Aquí. Así toda la hilera. Un punto bajo, un aumento. En esta hilera vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Así toda la hilera. Ahí y marco. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. Marco y me quedo tejiendo. Ahora en esta nueva hilera vamos a tejer todo en punto bajo sin ningún aumento. Tejo 2 y ya marco. Y me quedo tejiendo todo en punto bajo. Bien, ahora vamos a hacer una serie de disminuciones porque quiero que el pancito tome esta forma así curvita. Si no queda plano. Y no es la idea. Por lo menos en mi pancito yo lo quiero, lo quiero así como redondito. Como los que cocino cuando hacemos hamburguesa en casa. Les cuento de paso, en casa se hace mucho el pan. Muchísimo, todo tipo de pan hacemos. Las chicas aquí en casa y claro, es delicioso y al ver esto tan tentador te dan ganas de volver a cocinar el pan y hacerse una super hamburguesa. Bueno, entonces acá 4 puntos bajos, tengo 3, 4 y una disminución. Empezamos a hacer algunas disminuciones y así voy a repetir toda la vuelta. 4 puntos bajos, una disminución, me quedo tejiendo. Bueno, nos queda una hilera más con disminuciones, entonces vamos a hacer ahora así, de esta manera, miren. 5 puntos bajos,
y una disminución. Hasta aquí, con este color, vamos a hacer disminuciones. Solo disminuciones. Todavía me falta una hilera más con este color, pero ya les cuento. Ahora me quedo tejiendo 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí hago la disminución. Bien, miren cómo les tiene que quedar. ¿Ven la formita que va tomando así bien redondita? Bien, ahora vamos a dar la última hilera con este color. No vamos a cortar todavía. Vamos a hacer un cambio de color después. Me queda todavía una hilera más, que sería esta de todo en punto bajo. Luego sí, vamos. Después de hacer el cambio de color, cortamos. Entonces me quedo tejiendo, es súper fácil. Una hilera todo en punto bajo. Bien amigos, miren. Así me queda final, así bien gordito. Y ahora voy a cambiar el color. Como no tengo lana de una sola hebra de este color, voy a usar la doble, que no me interesa, me gusta cómo queda este color, así que tejo con este. Y vamos a hacer así, voy a sacar el ganchito. Vamos a cambiar de color ahí. Esta hilera es toda en punto bajo. Voy a cortar este marroncito. Esta hilera es toda en punto bajo y luego comienzan las disminuciones. Y me voy llevando estas dos colitas de inicio, ya las voy escondiendo. Me quedo tejiendo porque esto es hiper. En la segunda les cuento cómo vienen las disminuciones. Bien, ahora vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución. Empieza a cerrarse. ¿Vieron cómo hicimos con la hamburguesa? No hice 2 tapitas y luego las cosí. Directamente hice la pieza entera. Ustedes lo van a ver como si fuese una bolsita, pero bueno, después lo vamos a transformar en pan. Al menos la tapita del pan. Ahí está. 4 puntos bajos, una disminución, me quedo tejiendo. Bien, di toda la vuelta, ya esto se va cerrando. Empiezan mis deditos a anudarse. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Vamos disminuyendo de a poco. Bien, ahora 2 puntos bajos y una disminución. Ya es como que se nos va achicando bastante. Ahí. Y hago la disminución. Pero sigo marcando porque si no vamos a perder el eje por donde vamos. Pero queda muy poquito. Bien, y ahora haría un punto bajo y una disminución. Entonces miren el huequito. Ven que está quedando muy chiquitito, pero le voy a dar una disminución más y luego vamos a rellenar porque si no, no lo vamos a poder poner. Bien, hasta acá llega mi amor, decía mi abuela. Acá voy a sacar el ganchito y vamos a colocar relleno. Porque este pan si no está como, no sé, el pan árabe. Queda planito. Acá le vamos a poner rellenito, lo vamos a hacer gordito. Que leudó bastante. Que queda tentador. No me lo van a rellenar como una bola tampoco. Es un poco. Ahí. Y luego lo cerramos. Podemos hacer todo en disminución. Y si les queda un huequito más pequeño, ya directamente lo van a coser. Van a cortar la hebra, enhebran una agujita y les dan unas puntadas como para cerrarlo. Recuerden que este pancito, en este caso porque es un alfiletero, como mencioné, igual que con las otras piezas. Acá sería indistinto porque lo podemos dar unas puntaditas y ya está, queda tapado. Pero si ustedes eligen para los niños, para que jueguen, entonces sí,
ahí le van a poner más ímpetu. Lo van a hacer bien, bien prolijito, que no se note. Si es para armar y desarmar para que jueguen los chicos o para que uno juegue. Mi hija tuvo una buena idea. Ella dice, ¿qué le pones? ¿Le pones abrojo o velcro? ¿Vieron? Entonces para los chicos que se les vaya, eso me gustó esa idea. Bueno, ahí está, yo creo que más o menos ahí anda el pancito. Ahí vamos a comparar con el otro, más o menos. Vieron que como es distinto material, cómo varía. Pero bueno, eso también está muy bueno. Entonces acá que nos quedaría, o lo fruncimos con unas puntaditas, o directamente hacemos todo en disminución, si no se le cruzan los deditos como a mí, que esto, como es pequeño, mis dedos siempre pelean. Pero bueno, lo pueden hacer. Todo en disminución y las últimas puntaditas con una aguja. Más que fácil. Ahí está. Y terminamos con la tapita de arriba. Y vamos a hacer el de abajo. Hasta ahí lo voy a hacer. Más no, ahora lo voy a coser. Así que lo corto y lo coso. Voy a dejar una hebra. Tiro. Ahí estamos. Y esto que quedó ahí, ese orificio pequeñito, le voy a dar unas puntaditas. Y le terminamos de dar la forma. ¿Sí? Luego lo vamos a decorar. Pero ahora es cuestión de unir. Voy a unir este y les muestro cómo hacemos el disquito de abajo, el pancito. Miren, acá adelante el pancito de abajo, porque es exactamente igual, excepto, miren, esta hilera, no la última de este colorcito tostado, ¿no? Vieron que nosotros hicimos 4 puntos bajos y una disminución. Bueno, esta es la que acabo de terminar. Y luego venía 5 puntos bajos y una disminución. Esa es la hilera que vamos a retirar. Y solo vamos a hacer la hilera que es todo en punto bajo. Entonces, en el pancito de arriba no, porque la idea es que quede bien gordito y que quede bien acá alto. Pero en el pancito de abajo, ya con la disminución que hicimos, es suficiente como para construir la parecita, porque yo quiero que este pancito me quede más plano. Si ustedes lo notan, aquí ven que queda como más planito. Entonces solo tenemos 2 hileras que hacen de pared. Esta es la de 4 puntos bajos y una disminución, y esta es la de todo punto bajo. ¿Ven? Solo que le retiramos una hilera como tiene el pan de arriba, que es un poquito más alto nada más. Es una hilera más alto. Pero el resto se hace exactamente igual. Me quería detener acá porque este es el único detalle que tiene distinto este pancito, que hace la diferencia, porque lo que estoy buscando es que quede plano. Entonces yo ya terminé mi hilera, que es de 4 puntos bajos y una disminución, y ahora simplemente voy a tejer esta hilera toda en punto bajo. Ya con esto es más que suficiente para hacerle esa parecita que quiero para el pancito de abajo. Y luego venimos con este otro color, así que me quedo tejiendo. Bien, miren, ahora voy a hacer el cambio de color. Yo ya corté la hebra y aquí en este último punto voy a traer la hebrita ahí y ya incorporo el color nuevo, como para empezar esta hilera, que sería la parte de adentro del pancito. Esta hilera es toda en punto bajo, con este color. Ahí. Lo voy a marcar, aunque igual ya se nota cuál es el primer punto, ¿no? Así todo en punto bajo, me quedo tejiendo. Bien, amigos, miren, ya le di toda la vueltita y ahora empezamos a disminuir. Voy a hacer esta primera disminución, pero luego es repetir como hicimos el otro, porque es exactamente lo mismo. Voy a iniciar esta vuelta con 4 puntos bajos y una disminución. 3, 4 y comienzo a disminuir. En cada hilera vamos a ir disminuyendo, luego serían 3 puntos bajos, una disminución. Bueno,
Vamos a repetir como hicimos en el otro pancito. Esperen que acá, como dije, 3 puntos bajos, tejí 3 puntos bajos, son 4. Vamos a seguir como en el otro pancito, es exactamente igual. La única diferencia que teníamos era que yo esto lo quería bajito y a este lo quiero gordito. Entonces me voy a quedar tejiendo la parte baja del pancito y ya se los muestro. Bien, ya tengo acá el pancito, el más plano, que tenemos que es la parte de abajo. Ahora, con este que es más gordito, lo que vamos a hacer, que yo no lo terminé de decorar, tiene un nudito acá en mi hebrita. Vamos a decorarlo con como si fuesen semillitas. Ustedes agarran algún color clarito, como que tiene las semillitas de sésamo, no sé. Yo digo de sésamo, porque cuando hacemos estos pancitos en casa les ponemos sésamo. Quedan bien graciosos, entonces hacen así, puntaditas sueltas. ¿Ven? Avenitas. Ahí que se noten, puede ser más clarito también. Este parece más bien el sésamo integral, porque tiene un color así que usé para hacer el pancito, entonces es un color un poco más oscurito. O el sésamo negro, pero estas quedan graciosas. Entonces van a ser así, puntaditas simples, sin presionar demasiado, y las van a ir esparciendo en distintos lugares como para que quede gracioso. Yo utilicé una hebrita sola, bueno, esa se escondió, no importa. Pero pueden usar un hilo o lana un poquito más gruesa, y hacen así semillitas como para decorar el pancito. Me voy a quedar haciendo esto y después se los muestro terminado y ya voy a enchufar mi pistola de calor. Si ustedes lo van a pegar, lo van a hacer como alfiletero, bueno. Si lo quieren coser, lo pueden coser. Yo sé que a la costura muchos le rajan, no quieren. No quieren coser porque no les gusta y está muy bien eso, cada uno. Entonces lo pueden pegar, como hoy lo voy a hacer yo, hoy lo voy a pegar. Hay veces en otras oportunidades yo coso todas estas cosas, pero lo vamos a pegar. Ya les mencioné, si lo quieren utilizar como juguete para los niños, le pueden poner abrojo, como decía una de mis hijas, que me pareció una buena idea. Y si no, simplemente sueltitos, como para que ellos armen su sanguchito como más les guste. Eso está muy bueno. Bueno, hasta acá llegué con las semillitas. Me llevo la hebra hacia atrás. ¿Ven? Quedan así como esparcidas y la verdad que es un detalle que queda bonito, bonito. Y aquí simplemente vamos a esconder esta hebrita porque después viene todo pegado, no pasa nada. Pero si no, ustedes la van perdiendo. Bueno, ahora tenemos todo. Ahora vamos a armar. Y acá viene lo divertido. Lo vamos a armar como más quieran ustedes. Van a poner cada de estos condimentos como más les guste. Yo aquí, por ejemplo, voy a poner la lechuga, me parece que la lechuga abajo queda súper graciosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a pegar. Ahora ya pusimos la pistolita a calentar, pero miren. Este, por ejemplo, tiene la lechuga y luego viene la hamburguesa. Lo pueden hacer así. Quieren poner, no sé, el queso arriba de la hamburguesa y luego poner el tomate, lo pueden hacer. Entonces tiene diferente forma el sanguchito. Y ustedes van combinando. Después del tomate podemos poner los huevitos. Lo lindo es que, por ejemplo, si tengo el queso, lo que puedo hacer es combinar con otros colores. No, si voy a poner el huevito que se ve amarillo con amarillo, es combinar los colores, es jugar. Juguemos. La verdad que esto está muy divertido y ahora cuando caliente la pistolita lo empezamos a pegar. Bueno, tengo mi vieja pistolita, no tienen idea los años que tiene esta pistola, por eso se ve así tan cachuza, pero bueno, no importa. Sirve, todavía la podemos seguir usando. Ahí, un poco de pegamento, tratando de no quemarme como siempre, y colocamos la lechuguita. Ustedes lo van a colocar como más les guste. Acá tengo los aritos de cebolla que me gustó ahí para hacer contraste.
Miren, solamente un poquito. Recuerden que tenemos que tratar de que se noten, porque después le viene la hamburguesa arriba y tapa todo, no. Que quede gracioso. Ahí, como que se nos cae todo. Acá hay mucha abundancia. Y si les da hambre, bueno, ya saben. Se hacen los pancitos, se hacen una hamburguesa casera. Nada de ir a comprar. No compren nada, acá tenemos nuestra hamburguesa. A la hamburguesa le vamos a ir poniendo más pegamento. Porque es rápido, pueden coserlo y si no, también pueden utilizar la otra silicona que también usamos en frío. ¿Ven lo que les digo? Ustedes traten de que se noten lo que le vamos agregando. Ya que esto es toda una inversión, ustedes saben que esto sale carísimo. Entonces, bueno, no se olviden que yo soy mamá de 6. Entonces uno se acostumbra a cocinar mucho. Yo en casa cocino mucho. Más allá de que no están todos conmigo, pero bueno, se sigue cocinando mucho porque seguimos siendo muchos. Entonces, eso, uno se pone re ágil. Miren el tomate, acá también la mitad. ¿Y cómo lo voy a dejar? No que sobresalga mucho, pero sí que se note, porque recuerden que esto va pila, 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 lo vamos apilando. Ahí. Acá. Que sobresalga, que se note, igual este rojo es bien intenso, se nota a la legua. Y van combinando colores y sabores. Y se van tentando de paso. Miren cómo está ¿ven? Tiene en otra posición. Pero bueno, la idea es jugar. Acá viene el huevito, lo vamos a poner por aquí, para que no esté tan cerca del queso. Entonces alejamos un poquito este amarillito y lo combinamos acá con rojo. Y vamos intercalando. Si ustedes quieren poner menos, obviamente ponen menos cosas. Acá todo es exagerado. Está a propósito. Recuerden que después viene el pan, tapa todo. Entonces mínimamente tenemos que ver un pedacito de cada trabajo que hemos hecho. Y que aparte se vea tentador. Más allá de que no lo podemos comer. Pero sí nos podemos tentar. Bueno, ahí está. ¿Ven? Pan acomodando como a ustedes más les guste. La hamburguesa casi que la estamos perdiendo porque tiene tanta cosa esto que... Esto es para los que nos gusta comer mucho. Eso sí, yo no compro hamburguesas. Las hago en mi casa, como les mencionaba. Siempre con muchos niños en casa, todo lo cocino yo. Bueno, bien. Ahora nos faltaría el pancito, que es el que va a coronar este súper sanguchito. Entonces ahí rodeamos con pegamento, como dicen mis hijos, un súper macongo, como el de la empresa, ¿vieron? Pero no, este es casero. Todo casero, lo tejemos nosotros, lo disfrutamos nosotros, desde aquí del taller, para compartir con todos ustedes. Es un regalo espectacular, aunque no lo utilicen como alfiletero. Entonces, para decorar, para jugar, para un buen regalo, súper original, porque este es bien alto. Si no hacemos la hamburguesita, el pancito así, como aburrido, no. Acá le mandamos, miren, le mandamos de todo. Si necesitan un toquecito de pegamento como para acomodar cada una de las piezas, lo pueden hacer, le ponen un poquito de pegamento y listo. Ven, por ejemplo, estos que están un poquito más caídas, las cebollitas, los aritos de cebolla, yo le puedo poner un toquecito y lo acomodo. Voy a tratar de no quemarme porque soy experta en eso. Ahí está. ¿Ven? Así, toquecitos. Si queremos bajar un poquito más el queso, bueno, son toquecitos. Y ahora sí, nos quedaría disfrutar de estas maravillas, tejer, que es lo que tanto nos gusta. Y seguir disfrutando del tejido, porque eso es lo que más nos gusta y es el punto de reunión aquí en el taller, y para compartir con todos ustedes. Espero que se diviertan como me divierto yo. Yo la paso bomba sabiendo que puedo compartir estas bellezas con todos ustedes. Sé que les gusta porque así sus mensajes
me lo dejan bien en claro y me dejan también todo su cariño. Eso es muy, muy valorado. Así que a jugar, a jugar con los nietos, a hacer regalos como para que se armen un sanguchito. Y si no, cómo nació esta idea alfiletero. Hacemos un hermoso alfiletero. Recuerden que vienen épocas de regalitos. Estos regalos son especiales, así que nos ponemos a tejer de a ratito y vamos armando este hermoso, tentador, riquísimo sanguchito. Nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias, 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 gracias. Un besote enorme. Chao.